Bueno, creo que vamos empezando. Este, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de compliance binacional de libre competencia, oportunidades y riesgos entre la firma Lloreda Camacho de Colombia y CPB Abogados de Perú, en el cual en esta oportunidad nos acompaña Darío Cárdenas de Lloreda Camacho y Mario Pinate de CPB Abogados. Darío es director del Departamento de Derecho de la Competencia del Consumidor, es abogado de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho de la University of California en Berkeley. Se encuentra admitido en el ejercicio profesional en el estado de Nueva York desde el 2009. Tiene amplia experiencia en Derecho Económico, Derecho del Consumo y Derecho de la Competencia. Ha participado en procesos administrativos, y judiciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, competencia desleal y procesos de reclamaciones del consumidor. Por otro lado, Mario Pinate es socio senior de CPB Abogados y encabeza las áreas laborales, solución de conflictos y compliance. Brinda asesoría preventiva y representa a clientes en asuntos relacionados con el cumplimiento de las leyes laborales, acuerdos de no competencia, incumplimientos de acciones contractuales y prevención de riesgos laborales, así como en temas relacionados a anticorrupción, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y en general buenas prácticas corporativas. Pertenece al World Compliance Association y este año, bueno, ha sido incluido entre los mejores, en el ranking de los mejores estudios de abogados del Perú en temas de compliance según Leaders League. Mario, Darío, ¿me escuchan? ¿Están? Sí, ¿Dónde Sí, estamos? Juliana, Sí, listo. gracias. Bueno, les doy la palabra a ustedes. muchas gracias, Juliana. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por eh, estar con nosotros en esta mañana. La idea de este webinar es darles un poco de contexto y herramientas para identificar oportunidades y riesgos asociados al cumplimiento, a los programas de cumplimiento y sobre todo al manejo de la información confidencial y todo lo que ello significa. Va a ser un gusto pues, compartir esta presentación con Mario, que va a presentar la perspectiva peruana. Yo voy a tratar de ser muy breve y mostrar un poco la perspectiva colombiana y cómo los programas de cumplimiento son una herramienta muy importante para las organizaciones hoy en día y sobre todo le permiten a las empresas, más allá de tener unos estándares de buen gobierno corporativo, tener una herramienta que le permite detectar comportamientos incorrectos en el mercado de sus competidores y prevenir riesgos en su propia operación. La siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando sobre información comercial confidencial porque está a la base del cumplimiento y porque es el riesgo más reiterado para la operación de una compañía en la medida que nuestra información confidencial es un activo, por un lado, que hay que proteger, pero además conocer la información de competidores, pues naturalmente es uno de los riesgos más comunes y más peligrosos en materia de cumplimiento. Y cuando hablamos de información confidencial, hablamos de un tipo de información que tiene ciertas características. La primera, por supuesto, es que no es pública. ¿Ello qué quiere decir? Que no está disponible al público en general, pero además que tiene una relevancia de mercado, es decir, tiene una calificación especial, no es cualquier información reservada. Es una información que tiene una utilidad para tomar decisiones de mercado, para definir una estrategia comercial. Y en esa medida, pues tiene un valor importante, tiene un valor, por supuesto, estratégico, pero también tiene un valor económico porque hace parte del activo de la compañía. Puede referirse, por ejemplo, a precios, puede referirse a muchísimas formas de llegada al mercado, descuentos,
valores agregados, formas innovadoras en las que estamos trabajando, propuestas específicas para un cliente, por supuesto las propuestas de licitaciones públicas o de invitaciones a contratar privadas, y sin duda alguna, pues se trata de una información que tiene un contexto de valor para la operación, y en esa medida puede tener o no una marca de confidencial, de reservada. Siempre es recomendable tenerlo en este tipo de información, pero ese no es el indicador único de que una información está catalogada como comercial confidencial o como comercial sensible. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de información confidencial como activo, pues lo definimos como una parte del patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo vamos a ver, puede llegar a ser un secreto empresarial, pero además porque tiene un valor importante en la forma como se compite en el mercado, en la forma como llegamos a los clientes, cómo se ofrece un producto o un servicio. En esa medida, pues algunas recomendaciones, por supuesto, tener mecanismos de protección de esa información es sumamente importante, y eso supone tener un control de acceso, tener mecanismos que permitan hacer seguimiento a quién accede y en qué condiciones accede, tener permisos de acuerdo al tipo de información, de manera que no toda la organización pueda tener acceso a la información que es un activo importante. Por supuesto, lo que son acuerdos de confidencialidad, y eso supone tenerlo claramente pactado con nuestros empleados. Y si no lo tenemos, pues tener un otro sí robusto que nos dé una protección suficiente de cara a la no divulgación de esa información confidencial. Y muy importante, como es un activo, a la terminación del contrato de trabajo, muy importante tener claro cuál es el alcance de ese acuerdo de confidencialidad que teníamos con los empleados, si puede sobrevivir o no la terminación y en qué condiciones. Definir también si hay obligaciones posteriores a la terminación del contrato laboral. En esa medida, muy importante tener un checklist de documentos que vamos a tener dependiendo, digamos, del perfil de empleado. De manera que tengamos claro si el contrato laboral ya nos cubre esas obligaciones de confidencialidad, nos protege nuestra información confidencial hacia el futuro, una vez terminado el contrato de trabajo, o si es necesario tener algún documento adicional o una obligación adicional que imponer. Y por supuesto, aquí confluye también la noción de secreto empresarial, en la medida en que esa información comercial confidencial pues tiene un valor, puede configurarse como un secreto empresarial. En Colombia, la autoridad de competencia ha definido el secreto empresarial como un conjunto de informaciones o de conocimientos que no son públicos y que son necesarios para definir cómo comercializamos, cómo fabricamos, cómo llegamos al mercado en definitiva. Y, y que nos permite pues hacer una producción o una prestación del servicio. De manera que para la empresa es un activo, y su divulgación pues causaría un perjuicio importante. En esa medida, cuando tenemos secretos empresariales, es muy importante de nuevo tener claro cómo los protegemos, y lo primero, a la base de todo, el control de acceso. Si no tenemos claro un proceso que evite que cualquiera dentro de la organización pueda llegar a esa información, difícilmente el día de mañana vamos a poder decir que eso es un secreto empresarial, que hemos tomado las medidas necesarias para mantener el secreto de esa información y para hacer que su valor económico persista en la medida en que no es revelada al público. Y en la noción de secreto empresarial es muy importante tener en cuenta que eso nos lleva al mundo de la competencia desleal, bien sea como activo propio de la compañía o cuando por alguna razón accedemos a ese secreto empresarial. Tiene, por supuesto, esa doble perspectiva. ¿Por qué? Porque de un lado, pues cuando acceden ilegítimamente al secreto empresarial nuestro, quien lo hace está inmerso en una conducta desleal.
al contrario de Census, si accedemos a información que es secreto empresarial de otra compañía, estamos en riesgo de tener una conducta desleal. ¿Y en qué se traducen esos riesgos? Como conducta desleal, el secreto empresarial se difiere de otros tipos de conductas desleales, de competencias desleales, en la medida en que no se requiere una finalidad concurrencial. Es decir, yo no tengo que probar que accedí al secreto empresarial para obtener una ventaja competitiva. El solo hecho de acceder a ese secreto ya es desleal. Por eso es muy importante que en nuestra matriz de riesgos tengamos claro cómo prevenir de cara a terceros que nuestros empleados de pronto accedan a esa información que se caracteriza como secreto empresarial y cómo proteger nuestro propio secreto. ¿Por qué? Porque como hablamos, pues el solo acceso ya es un riesgo. Incluso si no se usa, si solo se accedió, si se prueba eso, ya es una conducta desleal. Y por supuesto, circular un secreto empresarial, analizar y producir, digamos, un resultado a partir del análisis de ese secreto empresarial es un riesgo. Guardar copias físicas o digitales es un riesgo. Y en general, cualquier uso que se le dé, por más de que pensemos que es legítimo, de entrada es un riesgo porque el acceso es lo que ha sido ilegítimo. Entonces, muy importante tener en cuenta que en las matrices de riesgos el secreto empresarial tiene que estar caracterizado y tiene que haber toda una estrategia, bien sea para proteger los propios o para tomar medidas en caso de que por alguna razón un miembro de la organización conozca secretos de otros competidores, que por supuesto tienen que pasar por destruir la información, no utilizarla y tomar todas las medidas para que quede claro que si se accedió, eh, se terminó el acceso y no se utilizó, en todo caso. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos ya en un marco más general de la información confidencial, pues más allá del acceso al secreto empresarial, tenemos un segundo riesgo muy importante y es el intercambio de información. Y aquí nos lleva ya al mundo de las prácticas restrictivas y de los acuerdos anticompetitivos. ¿Por qué? Porque el intercambio de información es la forma más básica para constituir un acuerdo anticompetitivo. Si no hay intercambio, difícilmente vamos a poder tener los insumos, bien sea para uniformar un precio, para repartir un mercado, para repartir clientes, para definir una repartición de insumos o de producción. Entonces, es muy importante tener conciencia de qué es la información comercial confidencial, porque esa es la que nos va a permitir tener también una matriz de riesgos adecuada, determinar qué información definitivamente vamos a proteger y no podemos recibir de terceros, y qué información eventualmente es pública y podemos analizar, podemos hacer inteligencia de mercados con tranquilidad. ¿Qué riesgos hay de cara al intercambio de información comercial confidencial? Pues, por supuesto, el acceso hoy en día, desde el punto de vista de la Autoridad de Competencia colombiana, ya es una violación del régimen de competencia. Si se accede a información que es potencialmente útil para alterar la competencia, es decir, para alterar el funcionamiento normal del mercado. ¿Y ello qué significa? Cualquier información que sea conducente para alterar la libre oferta o la libre demanda es riesgoso compartirla o recibirla. Y en esa medida, por supuesto, pues ya nos llama la atención que tenemos un riesgo importante solo con el acceso. Pero además, cuando se intercambia información, cuando se recibe información comercial, confidencial de terceros, pues las autoridades de competencia dicen eso es un indicio de la existencia de un acuerdo anticompetitivo, porque en condiciones normales nadie estaría dispuesto a entregar su información de estrategia comercial si no tuviera una retribución, si no tuviera algún beneficio a partir de la entrega de ese activo. Y por supuesto, cuando estamos en el mundo de lo que es la competencia desleal, pues el intercambio o el acceso, ya no el intercambio, el acceso a la información comercial confidencial es riesgoso en la medida en que bien puede ser una violación de secreto o una forma de actuación contraria a la buena fe y a los usos honestos mercantiles. Entonces tenemos, como ustedes ven,
Por un lado, unos riesgos típicamente de prácticas restrictivas que pueden materializarse por el solo intercambio o como indicio de la existencia de un acuerdo anticompetitivo o como una forma de competencia desleal. La siguiente, por favor. ¿Qué otros riesgos tenemos en el manejo de información muy importante? Pues como ya dijimos, el acceso a información confidencial de terceros en sí mismo es un riesgo en la medida que puede ser sancionable, pero además facilita acuerdos entre competidores, y aquí es importante recordar que un acuerdo puede ser tácito o expreso, es decir, el intercambio de información puede estar enmarcado dentro de un acuerdo en el que se define claramente en qué fechas vamos a intercambiar información, por qué medios, si vamos a tener reuniones o desayunos en los que se va a intercambiar esa información, o puede ser un acuerdo tácito. Y cuando estamos en ese universo, estamos hablando de facilitar cierta información y dar señales para que se uniformen las posturas de mercado. Y ese es el punto que nos lleva al paralelismo consciente como conducta anticompetitiva sancionable, que es muy importante tener en cuenta cuando hay un intercambio de información. No solo se sanciona, digamos, los acuerdos en los que se logra probar que hubo una colusión expresa, sino también cuando hay un paralelismo consciente. ¿Y en qué consiste ese paralelismo consciente? Ya lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Eh, pues por supuesto, aquí estamos en un universo en el que no hay un acuerdo expreso, pero sí hay una práctica concertada. ¿Y qué ha dicho la Autoridad de Competencia colombiana? Eh, En el paralelismo consciente, el intercambio de información es básico porque facilita una toma de decisiones económicas que si no hubiera eh, el intercambio de información y un acuerdo tácito, no podría explicarse racionalmente. Es decir, allí se ve una conducta en la cual hay una decisión sincrónica en el mercado, todos los agentes de mercado confluyen a una misma decisión, es simultánea y no se puede explicar si no hubiera acceso a la información confidencial y si no hubiera unas señales para tomar esa decisión. Entonces, por supuesto, aquí la pregunta siempre es, bueno, los precios normalmente tienden a subir de forma uniforme. Si el líder de mercado sube los precios, no es extraño que los seguidores también lo hagan. Aquí lo importante tener en cuenta es que lo que se ve cuando hay paralelismo consciente es la falta de explicación racional económica. Si no hay ninguna explicación desde el punto de vista de los costos para esa toma de decisiones y lo que se produce es un resultado uniforme, probablemente tengamos un riesgo muy alto. ¿Y en qué se traduce ese riesgo? En investigaciones de parte de la autoridad de competencia que considera que este es un tipo de cartel como cualquier otro. En el paralelismo consciente, de nuevo, lo importante es que el resultado es una uniformidad, perdón, de la oferta que no puede explicarse si no hubiera un intercambio de información y un acuerdo tácito entre los participantes en el mercado. En eso, pues lo importante casi siempre es mirar a nuestra estructura de costos. Si desde la estructura de costos no hay una explicación razonable para la toma de decisiones y además confluye un intercambio de información comercial sensible, hay un riesgo muy alto. Y aquí, pues muy importante hacer un paréntesis. Estos riesgos, por supuesto, existen cuando estamos en el universo de la informalidad, es decir, de los acuerdos entre competidores clásicos, la cartelización clásica de acuerdos que se hacen, digamos, informalmente entre los competidores, pero también en los marcos formales. Por eso es muy importante cuando estamos en asociaciones gremiales tener en cuenta cuál es el rol de la asociación gremial, qué puede hacer, qué no puede hacer y cómo se maneja la información de la asociación gremial. Porque por supuesto el gremio tiene un rol legítimo, pero cuando hay un intercambio de información, cuando facilita el intercambio de información entre competidores, pues generan riesgos muy importantes. Así que muy importante tener claro que el intercambio de información comercial confidencial pues no puede hacerse, por supuesto, en el marco de acuerdos directos entre competidores, pero tampoco está permitido a través de asociaciones gremiales.
en la asociación gremial, pues podrá tener un rol, podrá acceder a información siempre y cuando sea para hacer reportes de industria, que sean históricos, que sean agregados, pero no para facilitar el intercambio de información. Con esto, pues, terminamos este primer punto de un poco de definir qué es la información confidencial en Colombia, comercial confidencial, y le doy paso a Mario. Gracias, Darío. Muchas gracias, muy clara tu exposición. Recordarle al auditorio que pueden ir haciendo sus preguntas, no tienen que esperar hasta el final y eventualmente en cada pausa podemos ir respondiendo algunas. Como bien dijo Darío, y para quienes se han unido un poquito después del inicio de este webinar, comentarles que la iniciativa de nuestros estudios, de tener una visión binacional del compliance, como lo vemos nosotros de manera integral, que incorpora diferentes especialidades, y quienes son aquí en el auditorio oficiales de cumplimiento están vinculados directamente a compliance, ven constantemente cómo esa característica transversal de compliance se manifiesta cuando tenemos que tomar decisiones o revisar aspectos como, por ejemplo, en los de la información comercial que manejamos en nuestras empresas, en nuestros estudios de abogado, consultoras o en las empresas mismas. Contamos con información que es valiosa, es importante, es un activo, como comentó Darío, pero que implica riesgos. Y nosotros lo que hacemos es, en diferentes aspectos del ejercicio profesional, identificar riesgos. Y en compliance, uno de los elementos más importantes de los sistemas de compliance o de los modelos de prevención es la matriz de riesgos. Y en esa matriz de riesgos constantemente estamos luchando por encontrar de manera concisa o concreta, sin mucha extensión, riesgos que sean valiosos porque son importantes para evitar perjuicios a la empresa de cualquier característica económica o reputacional, que finalmente se traduce también en una afectación económica. Y como bien había dicho Darío, esta información, el manejo que le demos a esta información y el cómo la protejamos va a tener relevancia y efectos en nuestros negocios. Bueno, definiendo en Perú que la información o conocimiento reservado, confidencial, que posee valor comercial para una empresa y que puede ser aprovechada en el marco de una actividad comercial, valga la redundancia. No es cualquier información, que puede ser muy importante y muy interesante y que puede estar protegida por otras normas como la de protección de datos relacionada con el tratamiento que hagamos de esa información y del titular. Esta es información a la que nosotros le hemos otorgado valor por lo que significa para nuestra organización y que puede pasar quizás por una base de clientes, como puede pasar por buenas prácticas que nos han dado resultados y que es información que el negocio quiere proteger. Y cuando decimos que hay que tener cuidado con el manejo, es que en más de una oportunidad, primero trasladamos a nuestros trabajadores información. Hay definiciones laborales de la posición en una empresa o de las características de un trabajador justamente por la información a la que puede acceder. Es una de las características, por ejemplo, del personal de confianza, lo que después tiene otras implicancias. Pero cuando manejamos esta información en las reuniones que tenemos en los diferentes gremios, y toma otro color. Darío ha hecho hincapié y de manera creo que importante en el cuidado que debemos tener del manejo de la información cuando estamos reunidos en asociaciones o en gremios empresariales, porque el traslado de la información puede en algún momento entenderse o considerarse como el indicio de alguna práctica que afecte la libre competencia.
y ahí se hace importante tomar las precauciones del caso. Hablábamos con algunas personas, algunos clientes, sobre cómo se ha hecho de poco a poco común el levantar actas en las reuniones para dejar constancia de lo que ha sido materia de la reunión, y que implica probablemente difundir información pública interesante para todos los miembros de ese gremio, pero que en ningún caso implica trasladar información que después permita alguna práctica reñida con la libre competencia. Y en la siguiente lámina podemos ver, por favor, la siguiente, Juliana, gracias. Los requisitos de esta información para que constituya un secreto empresarial. Definitivamente tiene que ser secreta, y mientras se mantenga así, será porque es valiosa. Debe tener un valor comercial, si no, esta reserva y esta condición pues no le estaría dada. Y debe tener medios razonables de protección. Si nosotros consideramos que es un secreto empresarial, entonces debería tener medios razonables de protección. Aquí tenemos, cuando hacemos otra vez análisis de riesgos sobre los activos de las compañías y básicamente sobre este activo que sería la información comercial importante o un secreto empresarial, estos accesos que otorgamos, es importante que nos preocupemos de apoyarnos en el uso de la tecnología para darles la cobertura que corresponde. En la siguiente lámina vamos a ver un poquito o hablar de la violación del secreto empresarial y qué cosa implica. Si bien es una conducta que constituye una infracción a la libre competencia y que podemos ejercer ante la autoridad administrativa, yo quisiera comentarles un poquito acá de cómo ha tipificado en el Perú, o cómo estaría tipificado lo que sería una violación del secreto empresarial a nivel penal. En realidad, los accesos finalmente van a terminar en algún concurso de delitos o probablemente en un delito general, como podría ser el hurto de cualquier activo. O en el caso de un trabajador, la apropiación ilícita, si se le otorgó el acceso y lo utilizó de manera indebida. Quizás una reflexión sea que se tipifique específicamente este tipo de delitos. En otras jurisdicciones es así y probablemente es por un efecto disuasivo y a través de una acción pública que permita inclusive poner a resguardo un peligro general. En la siguiente lámina, algunas recomendaciones relacionadas con... este es un caso que se comenta mucho porque se hizo público de manera internacional el caso de los ex trabajadores de la compañía Ferrari que cuando estuvieron en Toyota revelaron secretos empresariales y después fueron sancionados penalmente. En la siguiente lámina tenemos algunas recomendaciones que Darío también había comentado. Cuando nosotros nos relacionamos con proveedores y clientes, es ahora recurrente que establezcamos algunas cláusulas de confidencialidad. Y ahí es un momento para aprovechar sobre la información que vamos a trasladar, sea porque nos van a brindar servicios o inclusive los compromisos que tenemos que asumir quienes brindamos servicios. Ahí recibimos información valiosa y estas cláusulas nos van a proteger, creo que a ambos. En el momento que uno practica la debida diligencia y establece estos cuestionarios de conoce a tu cliente, es una buena oportunidad también para recoger información que nos va a levantar alertas sobre el riesgo que podemos tener en relación a la información que trasladamos. Cuando hablamos de cláusulas de confidencialidad con los trabajadores, definitivamente, y Darío también lo comentó, los podemos mantener en el contrato al inicio de la relación laboral
durante la relación laboral podemos perfeccionar esas cláusulas de confidencialidad, y al momento de la desvinculación en los documentos de salida también. También podemos tenerlas como normalmente se dispone en los reglamentos internos de las empresas, como una práctica o como una difusión de la confidencialidad que determinada información requiere. Establecer los mecanismos de seguridad, pero algo que parece obvio es, algo que parece obvio es categorizar la información. ¿Por qué categorizar la información? Porque es importante difundir a los trabajadores y de manera constante confirmar el nivel que tiene la información entregada. Para alguna área de la compañía, determinada información puede ser absolutamente importante, relevante, de materia de protección y demás. Y para otros quizás no lo entiendan así. Entonces esa difusión, digamos, dedicación a sensibilizar respecto de que la información que tienen es un activo y a categorizarla, porque no toda la información es igual, va a permitir que los trabajadores tengan claridad sobre lo que están manejando, lo que pueden difundir y lo que pueden trasladar o no a otras empresas y sobre todo a empresas con las que pueden ejercer competencia. Algo que comentábamos con Darío antes de preparar este evento era cómo puede ser de importante lo que está relacionado con los acuerdos tácitos, ¿no? Es decir, los indicios que nos van dejando determinadas comunicaciones, pero también algunos efectos evidencias del mercado. Entonces, no todas las concertaciones, y aquí lo importante de relacionarlo con la información, no son expresos, obviamente con acuerdos. Hemos visto casos en el Perú en los que se ha podido obtener prueba de correos electrónicos y demás que han terminado en la evidencia para una sanción. Pero cuando Darío habla del paralelismo consciente o de los acuerdos tácitos, que no solamente sirven por los indicios del mercado, sino hay elementos adicionales que permiten establecer que ha habido una práctica de competencia desleal, importa mirar con atención cómo la información que se maneja y que se traslada puede terminar generando un indicio que acompañe a esa realidad del mercado que nos hace suponer que o que existen acuerdos tácitos que deben ser sancionados. Entonces, de ahí la relevancia. La información es valiosa para la compañía, es valiosa porque es un activo y puede generar perjuicios económicos, pero sobre todo es valiosa porque su mal uso y el mal uso de los funcionarios puede llevarnos a sanciones de otro tipo y de otras características, porque estos criterios se están aplicando. No solamente los pactos expresos, acreditables, van a ser materia de sanción cuando afectan la libre competencia. Y a partir de aquí le doy pase a Darío para continuar con la exposición con relación a la cultura de cumplimiento y la importancia del entrenamiento en esta cultura de cumplimiento. Y si tuvieran algunas preguntas, por favor, las van haciendo en interno. Ahí hay un canal ahí establecido. Vamos a estar atentos con Juliana, Darío y yo. Adelante, Darío. Muchas gracias, Mario. Muy amable. Y sí, nuestro siguiente punto creo que toca perfectamente con lo que apuntabas, en la medida en que tenemos que tener una evaluación de riesgos, tenemos que tener muy claro esa categorización de información, como decías, qué tan relevante es. Y eso nos lleva, por supuesto, a los programas de cumplimiento y a tener una cultura de cumplimiento en la compañía. En esa medida, pues lo que uno primero tiene que pensar es, el programa de cumplimiento tiene que ser más que un requisito, que un estándar de buen gobierno corporativo, que lo son en muchos casos.
Pero si eso es todo lo que vamos a hacer, seguramente no vamos a tener todos los frutos que nos puede dejar un programa de cumplimiento robusto. Y en esa medida, tener una cultura corporativa enfocada al cumplimiento nos genera unas herramientas muy importantes. Primero, por supuesto, crea una cultura organizacional que reduce los riesgos, es decir, cuando hay un convencimiento de parte de todos los miembros de la organización de la importancia de las normas de cumplimiento, es decir, de las políticas de cumplimiento y de las normas legales, pues se reducen los riesgos de que tengamos dificultades frente a las autoridades de competencia, frente a actos de corrupción, frente a tantos temas que son recurrentes hoy en día en las empresas, que son riesgos que están allí y que tratamos de evitar. Entonces, es una forma de mitigar riesgos, pero además es una herramienta muy importante porque nos permite detectar anomalías en el mercado. ¿Qué significa eso? Que un empleado que está entrenado, que tiene sensibilidad sobre los temas de cumplimiento, tiene una herramienta muy útil para relacionarse con el mercado, para entender cuándo hay algo extraño, cuándo hay un competidor que de pronto se está comportando deslealmente, cuando hay unas respuestas de los competidores que no son consistentes con lo que ocurre en las fuerzas del mercado, es decir, cuando puede haber indicios de un acuerdo de cartelización, cuando hay alguna forma de abuso de posición de dominio, si estamos en un mercado en el que un competidor tiene poder de mercado. Entonces, es una herramienta muy importante. La siguiente, por favor. Y en esa medida, nosotros vemos al programa de cumplimiento como parte de un engranaje. Por supuesto, tenemos una relación con el mercado y eso está mediado por nuestra política comercial. Y la política comercial es la que nos blinda de muchos de los riesgos de competencia. Por supuesto, es la que nos define cuál va a ser nuestra ruta de precios, cuál va a ser nuestra política de descuentos, cómo vamos a definir promociones, cómo vamos a establecer condiciones de segmentación de clientes si las tenemos. Y en esa medida es un documento valiosísimo. Pero esa política comercial está informada por el programa de cumplimiento en la medida en que es la que articula, el programa articula todas las políticas macro que tenemos de competencia, ética y buen gobierno corporativo. De forma que es una interacción de todas estas herramientas que tenemos al interior de las organizaciones, lo que nos va a permitir crear una cultura de cumplimiento. Y allí, por supuesto, el programa es muy importante y la política comercial es muy importante. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de un programa de cumplimiento exitoso, ¿cuáles son como esos hitos importantes para tener en cuenta? Por supuesto, tenemos que tener un compromiso de parte de la administración. Tiene que haber un espacio de entrenamiento, es decir, de comunicación. Tiene que haber canales de reporte y tienen que haber unos canales de reporte que no pasen por el superior jerárquico, porque pues eso genera dificultades de cara a la forma como la gente tiene una confianza para expresar algo o no. Y por supuesto, quien reporta tiene que tener la certeza de que no va a haber represalias. Tiene que haber unas evaluaciones periódicas y esto tiene una doble dimensión. Por un lado, una evaluación periódica de nuestro entrenamiento, de si es efectivo, pero también de nuestro propio programa de cumplimiento. Si tenemos realmente al día nuestros estándares, si nuestra política comercial de pronto se quedó atrás y tenemos que actualizarla y traerla de nuevo al mundo del entrenamiento para que nuestros colaboradores estén debidamente empapados de la realidad del mercado. Y por supuesto, una interacción que debe haber entre el área comercial y de ventas con el departamento legal y de cumplimiento, porque de nada sirve tener un programa que teóricamente es fantástico si no consulta las realidades de la compañía. Realmente, para que el programa tenga éxito, necesitamos que sea el área comercial el que nos diga dónde ve los riesgos, dónde es que, por ejemplo, nuestros colaboradores pueden encontrarse con competidores, si es cuando visitan a clientes, si es en el marco de asociaciones gremiales, cuándo es que tenemos dificultades para hablar con los distribuidores, es decir, cuando tenemos escenarios en los que alguien podría pensar que estamos dando instrucciones sobre precios aguas abajo de la cadena de distribución. Todo ello, desde el punto de vista, digamos, teórico, se puede hacer
pero para que tenga valor, tiene que estar informado por el área comercial, que es el que son quienes tienen realmente contacto con el mercado. Y eso nos lleva un poco a plantear este ciclo exitoso de un programa de cumplimiento, que comienza con una adopción, su comunicación, de manera que se hace público para toda la organización. Eso está seguido de un entrenamiento, de una auditoría, de forma que conozcamos si el entrenamiento y el programa es exitoso, y sobre todo si desde el punto de vista de el cumplimiento, por ejemplo, de políticas comerciales, tenemos riesgos. Esa auditoría nos va a informar qué correctivos tenemos que adoptar para estar actualizando nuestro sistema de cumplimiento, nuestro programa, y reiniciar ese ciclo de comunicar y entrenar. La siguiente, por favor. Y para terminar, queremos pues compartir unas recomendaciones desde la experiencia colombiana. Es, pues por supuesto, muy importante cuando estamos preparando un programa de cumplimiento, cuando lo estamos actualizando, identificar riesgos. Y esto a veces es mucho más complejo de lo que parece, porque desde el área legal o desde los asesores externos podemos tener algunas ideas, podemos tener algunos riesgos identificados generales, pero esto es lo que nos referimos, necesita mucho la interacción con el área comercial. Y eso supone tener una comunicación fluida con el negocio y un entrenamiento y reentrenamiento que atienda los reportes que se hacen. Y con esto le doy paso a Mario para que veamos desde el punto de vista de Perú qué recomendaciones tenemos. Gracias, Darío. Bueno, nada, nosotros conocemos de la importancia de los sistemas de prevención. Como bien dijo Darío, cuando hacemos este levantamiento de información con las diferentes áreas de la compañía para armar nuestra matriz de riesgo, que va a ser el corazón del sistema de prevención en general, y cuando lo hacemos mirando un compliance integral que incorpora riesgos relacionados con competencia, relacionados con protección al consumidor, relacionados con protección de datos, con el tema laboral, inclusive con temas de tributarios de elusión, pero también nos concentramos definitivamente en esos sistemas de prevención de delitos, o en todo caso en prevenir los riesgos vinculados a delitos. Es difundido en Perú de manera ya bastante eficiente, creo yo, las bondades de la ley 30424 y bueno, nada, sabemos que existen algunos beneficios, que no es una norma obligatoria, pero que existen beneficios de exoneración o que atenúan la responsabilidad de las empresas cuando cometen algún delito sus funcionarios que los puedan alcanzar. La teoría respecto de considerar a una persona jurídica como responsable penal en el Perú definitivamente cambió con esta norma. Pero ¿a qué traigo a colación este tema? Es que nosotros cuando vemos la parte de delitos o de prevención de delitos, un poco que nos concentramos en las conductas que están en el catálogo de esta norma, los 5 delitos que son básicos por ahora, que nos permiten acceder a los beneficios que hemos comentado y de otro lado, que podrían generar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero quizás nos olvidamos que hay un artículo que está desde el año 91 en nuestro Código Penal y que tiene que ver con las consecuencias accesorias. Y si bien esas consecuencias accesorias, como su nombre lo dice, están vinculadas al delito, pero no establecen responsabilidad penal, sí acarrean sanciones muy similares a la de la 30424. Y era algo que quería comentarles porque siempre estamos buscando prevenir delitos, obviamente los del catálogo o cualquier otro, porque afectan económicamente o la reputación o un aspecto penal. Y nos olvidamos quizás que
existen ya sanciones que son consecuencias accesorias establecidas en nuestra ley penal y que nos pueden alcanzar más allá de que salgamos del catálogo de delitos de la 3424. La siguiente lámina, por favor. Y en este contexto de los delitos que tienen o que pueden vincularse a prácticas reñidas con la competencia, hay una discusión teórica sobre si la corrupción privada realmente es un delito que, como está tipificado en el Perú, busca proteger la leal competencia. Y yo creo que, en parte, tengo que dar la razón que siendo una acción privada, es decir, que no se va a iniciar de oficio por las autoridades, podría considerarse que no se está protegiendo realmente la competencia, la leal competencia. Sin embargo, las características de este delito demuestran que es un incentivo para evitar prácticas que podrían sostener determinadas empresas a través de sus funcionarios, de buscar una mejor, por ejemplo, venta a partir de promover incentivos a la competencia, o no a la competencia, sino sacar a la competencia un poco dándole incentivos a quienes son sus compradores y a través de ese delito afectar también la competencia. La siguiente lámina, por favor, Juliana. Son los dos artículos que hemos comentado, de corrupción al interior de entes privados, y la otra es relacionándose con terceros, ¿no? La siguiente lámina. Hay algunos elementos que permiten fortalecer políticas de compliance. Y aquí yo quería comentarles de la posibilidad de utilizar tecnología para establecer la trazabilidad, por ejemplo, de las adquisiciones. Cada vez es más difícil en nuestras organizaciones determinar las características de cada compra. Y cuando utilizamos tecnología y podemos encontrar un mes de un año, digamos, 2019, noviembre de 2019, y podemos ver una adquisición que hemos realizado y podemos ver también cuáles fueron los precios a los que se compró, quiénes fueron los que participaron, qué características tenían en el mercado, cuántos años tenían de experiencia o qué puntaje tenían, si les asignamos algún puntaje por la experiencia o por presencia en el mercado, tenemos la oportunidad de levantar alarmas e identificar que una compra realizada en un periodo específico pudo haber sido una compra que tuviera detrás algún tipo de ilícito. Esos que comentaba, probablemente de corrupción privada o simplemente el querer beneficiar a algún proveedor sobre otros. Entonces, el uso de la tecnología y en la analítica de los datos nos va a permitir levantar alarmas y también nos va a permitir en algún momento en la evaluación del sistema de prevención establecer algunos controles. Porque finalmente nuestro trabajo es tener una matriz de riesgos importante que se renueva cada cierto tiempo, se ajusta, que compone identificar riesgos, pero sobre todo establecer controles eficientes y hacer la estimación que conjuntamente con los funcionarios de cada empresa podemos determinar de las probabilidades. Pero en eso finalmente podríamos equivocarnos o ajustar la probabilidad. Al final de un periodo, cuando revisemos nuestra matriz, nos vamos a dar cuenta si los riesgos que contiene esta matriz eran todos los que debían y si los controles que colocamos fueron eficientes. El uso de tecnología que está a disposición para ver la trazabilidad, por ejemplo, de las adquisiciones, nos puede dar importantes alertas. Y solo para terminar, en relación con el entrenamiento que comentaba Darío, sucede con frecuencia que en estas capacitaciones o en estos entrenamientos, las consultas de los trabajadores sobre determinadas situaciones revelan prácticas que probablemente no estén mirándose, no estén en evidencia.
y nos permiten sobre esas alertas trabajar en identificar cuál es el riesgo que supone esa conducta que estamos evidenciando a partir de esas preguntas. Con eso terminamos. Bueno, nada, agradecerles. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto estamos a disposición. Igual, si tuvieran alguna duda o quisieran precisar algún punto o alguno de los temas tocados, les interesa conocer algo de jurisprudencia o de la realidad en Perú o en Colombia, estamos a disposición. Los correos están al final en la pantalla, y también pueden acceder a las páginas web de los estudios Lloreda Camacho de Colombia y CPB Abogados de Lima. Estamos también aprovechando para anunciar que la próxima semana tenemos otro evento de los dos estudios, esta vez vinculado a protección de datos. Les daremos llegar la invitación oportunamente. Bueno, muchas gracias. Juliana. Sí, sí. Gracias. No, hasta ahora no. Hay una pregunta. No. Nada, agradecemos a todos. Cualquier consulta, por favor, nos escriben y le haremos llegar a los expositores cualquiera de sus consultas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Mario. Gracias. Conversamos, Darío. Gracias, Juliana. Mario, Juliana, y muchas gracias a todos.